¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estamos en vivo. Uy, todo buenísimo por acá, Axel. Este, qué bueno que ya he empezado ya. Nada más allí invito a las personas que se vayan conectando, que nos escriban desde dónde se están conectando, ¿no? Ahí para nuestros amigos Claro que de sí, Perú, Chile. estamos súper. ¿Cómo está el clima por allá, por Arequipa? ¿Cómo está el Bueno, clima? aquí todo súper variado. Ya sabes, en la mañana pues un poco de frío, en la mañana tarde. Aquí es todo súper variado, ¿eh? Es una sorpresa, ¿eh? Acá estamos iguales, ¿ah? Acá en Lima estamos, en la mañana hace un frío y por la tarde se pone calorcito. Ahorita hay un sol tremendo por acá, así que si me ven iluminados es por el sol. Totalmente, ¿eh? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Alexander? ¿Qué tema nos traes hoy? Bueno, en realidad es un tema pues muy importante que considero yo que es uno de los pilares del AWS Will Architect, Ajá, que es optimización de costos. Más allá de eso, pues es hablar sobre sacarle provecho realmente a todos los recursos que hay en la nube. Así que pues a todos los que estén así, prepárense que se viene lo bueno. excelente. Costos, costos, siempre costos, ¿no? Muchos clientes nos comentan que creen que a veces la nube es cara, ¿no? Porque hay expectativas un poco distintas a lo que realmente se debe utilizar, ¿no? Y aquí me atrevo un ratito a robarte el espacio, Alexander. Importante resaltar que si es que no tienen un acompañamiento de un cloud provider o un partner, como en este caso Amber, quizás algunos temas de costo se puedan salir de las manos, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas características, muchos features que hay que implementar dentro de AWS, muchos servicios también, para tener un correcto control de costos, ¿no? Lo que ahora le llaman FinOps, ¿no? Creo que es la tendencia, ¿no, Alexander? A llamarle FinOps. Totalmente de acuerdo. Así como lo mencionas, Axel, el ahorrar costos o sacarle provecho a todos los recursos o las cargas que tenemos en nube es un reto. En realidad es un reto, requiere de mucha experiencia, de personal calificado para poder sacarle justamente esa gran ventaja o esa gran rentabilidad. Si bien es cierto, hay estrategias iniciales que se pueden utilizar, pero no le vas a sacar tanto provecho como lo haría pues alguien que pues todo día a día está viendo este tipo de escenarios o problemas, ¿no? Con diferentes infraestructuras, modelos de negocios, en sí está empapado, ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno, solamente para, antes de darte el pase, recordarle a la audiencia, buenas tardes por ahí, David, mucho gusto. Nosotros somos Amber, somos un partner avanzado a nivel de Perú, ¿no? Mi nombre es Axel Pierola, por allí, soy el CEO dentro de Amber. Y dentro de Amber, una de las cosas que hacemos es la adopción de nube, ¿no? Es el acompañamiento a las nuevas empresas, nuevas entidades de gobierno a subirse a la nube, a empezar a implementar servicios en la nube. Y como parte de las buenas prácticas, como bien lo mencionaba Alexandra al inicio del Will Architect, que es un framework, es un marco de trabajo, está el tema de velar por los costos, ¿no? Implementar políticas de presupuestos, no tener capacidades de cómputo sobreaprovisionadas, ¿no? Apagar servicios cuando no lo utilices los fines de semana o a partir de fuera de horario laboral, elegir correctamente las capacidades de cómputo y todas las recomendaciones que nos va a dar Alexander las aplicamos dentro de Amber, así que si tienen un proyecto nuevo en nube, por favor búsquennos. De antemano les comento que nosotros tenemos un tipo de acelerador. En este momento estamos invirtiendo mucho en los nuevos proyectos del sector privado y estamos otorgando hasta $5,000 en créditos en nube, ¿no? O sea que esta oferta no la pueden rechazar para nuevos proyectos que tengan en los próximos meses. Así que si tienen algún proyecto que quieren llevar a nube, cuente con estos créditos, conversamos un poquito a la interna. Les voy a dejar el correo de contacto aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver. Y nada, encantados de poder trabajar con ustedes a futuro, ¿no? Bueno, Alexander, te dejo acá la presentación del tema de costos y la audiencia es todo tuya. Muy buena suerte. Buenísimo, Axel, muchas gracias. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carsten Alexander Arango Escobar, soy arquitecto de soluciones y pues bueno, aquí en Amber soy Cloud Advocate, ¿sí? El día de hoy pues vamos a tratar un tema muy importante acerca de los cost optimization o ahorro de costos. En este caso yo he titulado la presentación como ahorrando en grande, más por menos en AWS,
Y pues bueno, a lo que vamos desarrollando, vamos a ir entendiendo por qué es que, pues bueno, tiene este nombre de ahorrando más, ahorrando en grande, más por menos en AWS, ¿correcto? Entonces, para ello, pues aquí les doy una breve presentación de la agenda que vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar un poco de a qué nos referimos, o sea, con ahorrar dinero en AWS, ¿sí? Primero, antes de empezar, quisiera que pues cada uno de ustedes pues agarre de repente un vaso con agua, quizás un café o algún piqueo para que pueda entretenerse justo en esta presentación, pueda entender un poquito más y se lleve parte de conocimiento, o quizás si por ahí de repente ya sabe algo de optimización de costos, pues pueda recordar algo más o pueda aprender algo el día de hoy, ¿sí? Así que empezaremos con por qué estamos realmente aquí. Y pues yo les hablo que, tal y como lo mencionó Axel, dentro del pilar o el marco de trabajo del Will Architect Framework de AWS, existe uno de los pilares más importantes que es el Cost Optimization. Me ha tocado ver en muchas compañías que pues no lo toman en consideración y se están perdiendo de muchas ventajas de lo que puede ofrecer el Cloud Provider, ¿sí? Entonces, lo que vamos a explorar juntos en esta presentación va a ser acerca de las áreas o los recursos o los servicios donde podemos ahorrar el máximo, qué tipo de estrategias podemos tomar y qué tipo de consideraciones debemos tener en cuenta para poder aplicar las estrategias de manera correcta. ¿Sí? De igual manera voy a compartir con ustedes algunos trucos, algunos consejos, algunas estrategias que en lo personal me ha funcionado y he visto que también ha funcionado en otras empresas, en otras compañías, en algunos de nuestros clientes. Así que, pues nada, ahí preguntarles si ustedes están listos ya para poder aprender a cómo poder hacer que AWS pues nos sirva, sea un compañero más fiel y podamos tener mayor rentabilidad en nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a definir con el tema de la definición de ahorro de costos en AWS. ¿A qué nos referimos con ahorro de costos? Yo sé que pues la mayoría o algunas personas pensarán que cuando nos referimos a ahorro de costos es agarrar los recursos y empezar a reducirlos a lo máximo que se pueda. Y déjenme decirles que en este caso pues no es así. Hay que tomar muchas cosas en consideración para poder tener pues un equilibrio perfecto entre lo que es la lógica de negocio, así como también la infraestructura, los recursos o las cargas que tenemos en AWS. Aquí, pues bueno, como se muestra en la presentación, y ya les había mencionado, el Will Architect Framework se compone de múltiples pilares, y del que vamos a hablar el día de hoy es de la optimización de costos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se centra este pilar o cuál es su objetivo? Entonces, en realidad, este pilar se centra en poder sacarle el máximo provecho, poder tener los precios más bajos de las cargas o de los sistemas que tengamos en nubes, alojados, ya sea que sean aplicaciones dentro de nuestras empresas o algunas cargas, ¿ok? Algo que también les mencionaba respecto a la optimización de costos, que no era reducir a lo loco nuestros recursos, empezar pues a tratar como quien dice de ahorcar los servicios, de sacrificar algunas cosas. De eso definitivamente no trata la optimización de costos y aquí justamente aquí lo menciono, que antes de poder realizar la reducción de costos como tales hay que tener en cuenta tres aspectos, o al menos son los que yo propongo y los que he visto que muchos autores proponen para la optimización de costos. Uno es el rendimiento. No podemos sacrificar esto definitivamente, ni tampoco la seguridad y la confiabilidad. Me dirás el por qué, porque esto puede afectar directamente al core del negocio o a la parte del flujo de una empresa, tanto rendimiento, seguridad y confiabilidad como principal, ¿ok? Entonces, la optimización de costos se ve presente de inicio a fin, tanto en temas de migraciones de las cargas de AWS, si bien es cierto, hay una tendencia masiva de múltiples empresas, ya sean pequeñas, medianas y grandes empresas, que están migrando hacia pues diferentes múltiples cloud providers. En este caso, el top one o el cloud provider principal, que vendría a ser AWS, y es muy importante que podamos tener bien monitorizado y una buena optimización de costos. Perfecto, entonces también les mencioné acerca de la relación de lógica de negocio y de costos. Esto, para serles sincero, no lo van a encontrar en ningún video, en un webinar o quizás en algún libro. Es algo que me ha tocado ver, analizar dentro de los clientes y es que
existe una muy estrecha relación entre lo que va, todo lo que es la relación de la lógica de negocio y los costos. ¿Por qué lo digo? Porque las empresas, las startups o de repente si tienes un MVP, ya tienen diferentes flujos definidos. Es decir, si hablamos de un e-commerce, el e-commerce ya sabe cómo empezar a vender, cómo se van a procesar las pasarelas, cómo se hace el proceso de venta, ¿no? Para poder llegar a su usuario final. Entonces, de acuerdo a esta lógica, nosotros tenemos que adecuar nuestros recursos que tenemos dentro, en este caso de AWS o en nuestro cloud provider. Entonces, es importante poder mantener esta sinergia de información de la empresa, así como también de nuestros recursos que se encuentran en la nube. Y bueno, si nosotros logramos este equilibrio, vamos a lograr pues el objetivo de maximizar la rentabilidad sin comprometer la calidad, pues ni la estabilidad del negocio, que es lo que buscan. Yo sé que la mayoría de ustedes, pues, si saben muy bien que es comprometer de repente parte de la calidad o de repente de la estabilidad de una empresa, pues estaríamos hablando de, pues, de un problema muy grande, mayor de repente al de la optimización de costos. Es por eso que es importante saber cómo hacer la optimización de costos. ¿Perfecto? Entonces, aquí nada más quisiera que ustedes se queden con el concepto de rentabilidad junto al equilibrio. Entonces, si nosotros logramos tener un equilibrio tanto en la relación de lógica de negocios y los costos, vamos a tener una mayor rentabilidad. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, es decir, mayor ganancia y una inversión mínima, entonces también hablamos de las fuentes de despilfarro. ¿Por qué? Pues estas son todo lo contrario a rentabilidad. Si bien es cierto, esto van a ser fuentes que van a generar muchísimo más gastos o van a sumar a la facturación, pues, que nos va a venir al final de mes. Entonces, dentro de este webinar estoy considerando tres fuentes principales que me ha tocado ver y pues bueno, lo pueden encontrar también dentro de múltiples documentos de la parte de AWS, que bueno, empezamos con el primero, que son los recursos inactivos. Esto definitivamente, aunque ustedes no lo crean, pues los recursos inactivos es la mayor fuente de despilfarro de dinero dentro de AWS. Esto puede ocurrir por múltiples factores, como por ejemplo, brindar de repente, no manejar una correcta gestión de permisos, de repente tener un desarrollador o algún personal que pues no tenga suficientes conocimientos, o de repente alguien que pues es ajeno a la empresa, o de repente empieza a crear múltiples recursos y pues no los apaga o los deja inutilizados, ¿no? Pero a final de cuentas, esto a final de mes se traduce como un monto adicional dentro de la factura. Es por ello que es importante poder tener una buena monitorización para poder saber qué recursos tenemos inactivos o pues sobre infrautilizados, ¿correcto? Luego pasamos al segundo pilar y considero que este pues me ha tocado en algún momento vivirlo también, que es de la complejidad de fijación de precios y dificultad para predecir el gasto. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces, como arquitectos o quizás como personal de TI, nos ha tocado poder fijar algunos precios de repente para algún tipo de necesidad o contexto problemático en el cual buscamos ciertas soluciones. Un ejemplo, por ejemplo, si tenemos una aplicación o un e-commerce, pues, y hablamos de una base de datos que me empiece a responder absolutamente todo, que me salve ante la crecida de usuarios o de solicitudes hacia mi aplicación, pues muchas veces, de repente, por inexperiencia, uno podría decir, perfecto, le meto una base de datos serverless y esta empieza a utilizarse. Pero ¿qué pasa si no la configuro de manera correcta? En ese caso, pues empezaría a responder de manera correcta, pero el detalle o la sorpresa estaría a final de mes. Ese es uno de los problemas que me ha tocado ver también con respecto a la fijación de precios, saber qué es lo que va a ir y qué es lo que no va a ir. Y por último, uno de los problemas que he visto bastante es el tema de los recursos sobreaprovisionados. Este es uno de los problemas más grandes que me ha tocado ver porque he visto algunas aplicaciones o algunas cuentas donde existen recursos que pues de repente no satisfacen directamente la proporción de solicitudes que vienen. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo,
empiezan a utilizar más, empiezan a provisionar más CPU del que necesita, más RAM de la que necesita, o de repente más instancias de la que necesita. Entonces, aquí se puede realizar múltiples estrategias de reducción. Primero, recordemos que no podemos sacrificar rendimiento, ni seguridad, ni confiabilidad. Entonces, en este caso, podríamos hacer una reestructuración a nivel de arquitectura, a nivel de aplicación, poder establecer cuál es la relación lógica con el negocio. Entonces, de esta manera, poder llegar a la mejor solución. Entonces, como les decía, estas son las tres fuentes de despilfarro que generan, según mi criterio, mayor despilfarro de dinero. Entonces, si uno se enfoca en estos tres puntos de estas tres fuentes, tengan por seguro que van a lograr una correcta reducción de costos y una mayor rentabilidad. ¿Ok? Entonces aquí, pues bueno, vamos a ver el tema de los pilares de optimización de costos en la nube, que es de AWS. Y justo algo que ya les iba mencionando, pues el tema de optimización de costos, pues va a abarcar múltiples servicios de AWS. Uno ya sea a nivel de cómputo, a nivel de base de datos, a nivel de redes, a nivel de almacenamiento, por ejemplo, un S3. Entonces aquí vemos dentro de los pilares de optimización de costos, pues tenemos el right and size, que significa poder redimensionar nuestros recursos de acuerdo a lo que necesitamos. Increase elasticity, que pues depende mucho de poder establecer una arquitectura correcta para poder satisfacer la demanda de solicitudes, la carga que pues depende mucho de la aplicación y esta pueda responder sin ningún problema. Luego también tenemos leverage de right pricing model, que pues bueno, depende mucho del tipo de modelo de pago que nosotros vayamos a utilizar. Este punto de leverage de right pricing model es muy importante. Si bien es cierto, podría ser uno de los primeros pasos de optimización de costos y va a depender. Más adelante voy a comentar acerca de ello para que lo puedan ver y ustedes mismos de repente lo puedan aplicar o en todo caso pueden identificar si es que dentro de su empresa o su compañía pues necesitan realizar este tipo de acción o de cambios para poder mejorar mucho mejor estos costos que, bueno, actualmente están llevando. Y por último, pero no menos importante, es la optimización de almacenamiento. Entonces, aquí entra mucho en detalle, tal vez Amazon S3, las bases de datos. Entonces, todo esto va a depender mucho también, como les mencionaba, de la lógica de negocio. Cómo es que se maneja el dinamismo de la información dentro de la compañía. Entonces, de acuerdo, una vez comprendido eso, nosotros vamos a poder realizar una correcta estrategia. Y bueno, aquí justo en la parte de arriba estamos viendo el tema de monitoreo y mejora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos pilares siempre van a estar en una constante iteración acerca del monitoreo y de mejora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras nosotros sepamos cómo se encuentra el estado actual de nuestros recursos, vamos a poder saber qué tipo de acciones tomar. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a pasar al punto que estábamos esperando todos, quizás. Perdóname. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al tema de estrategias y consejos para aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver que la optimización de costos para ejecutar sistemas y proporcionar valor empresarial al punto de costo más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Como ya se los iba mencionando, nosotros podemos tener poder de cómputo, de almacenamiento y de redes, pues pagando muchísimo menos. Aquí me gusta utilizar este ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes que quieren comprarse pues un iPhone 15? Entonces, normalmente este equipo o este teléfono pues ronda los $1,000 a $1,500. ¿Y qué pasaría si yo les digo a ustedes que pueden conseguir ese mismo equipo, pues de repente de 1,500 bajarlo a 1,200, teniendo las mismas capacidades, el mismo poder, las mismas características? Entonces, yo siento que la gran mayoría, por no decir todos, optarían por pagar muchísimo menos teniendo el mismo beneficio o el mismo producto. Lo mismo ocurre en la nube. Entonces, nosotros podemos tener la misma capacidad de cómputo o de repente incluso mucho mejor, pero a un costo muchísimo más bajo. Entonces, aquí adjunto algunas ideas o algunas notaciones, como por ejemplo implementar la gestión financiera de la nube. Esto ya va un poco más arraigado a lo que es FinOps, o, por ejemplo, hablar sobre qué tan arraigado viene la parte de la inversión o la gestión financiera con todo lo que se está invirtiendo dentro del cloud. Entonces, si nosotros tenemos bien en claro cuáles son el contexto que se maneja dentro del cloud,
y cuál es la parte financiera o cuál es la inversión que se está viniendo para que mejore la rentabilidad, pues estamos hablando de una buena gestión financiera. Luego, cuando hablamos de adoptar un modelo de consumo, hablamos pues de múltiples estrategias que nos van a poder permitir consumir los mismos recursos, pero con un diferente modelo de pago. ¿Qué quiere decir? Que puedo establecer diferentes planes de pago. Por ejemplo, aquí les voy dando un adelanto. Por ejemplo, hacer uso de instancias reservadas, saving plans, empezar a poder explorar la mayor parte de características de AWS como tal que las ofrecen. Así, y luego también les menciono acerca de la eficacia general, cómo es que está rindiendo la aplicación. Y en este caso, pues si nosotros tomamos la decisión correcta de poder optimizar los costos de manera eficiente, pues no vamos a sacrificar ninguno de los factores que les mencioné en principio. ¿Ok? Entonces, pasemos al siguiente. Vamos a optimizar gastos y la utilización con herramientas de administración de costos de AWS. Bueno, para los que ya conocen AWS, les sonará de repente por ahí los servicios de Code Explorer, Trusted Advisor, el Cost Billing. Entonces, tenemos múltiples servicios propios de AWS que nos van a ayudar a poder optimizar el gasto. Es cierto que también existen otros servicios de terceros, pero bueno, en este webinar yo creo que no nos va a dar el tiempo mucho de poder hablar de herramientas terceras, pero vamos a hablar de las herramientas nativas directamente de AWS, que si bien es cierto, también nos pueden servir para poder llegar al mismo objetivo que es optimizar el gasto. Hablemos aquí, por ejemplo, de Cost Explorer para poder tener una visión general de los patrones de gasto, que quiere decir que nosotros vamos a ver cómo es que se ha estado comportando nuestro patrón de consumo mes a mes, qué recursos se han utilizado, en qué regiones se han utilizado y cuánto es el monto que se está acumulando de acuerdo al periodo de tiempo que vayamos a elegir. Normalmente aquí se recomienda para tener una buena perspectiva, si es que de repente eres una cuenta nueva, pues tengas por lo menos una antigüedad de 3 meses. Es decir, en 3 meses vas a poder visualizar cómo ha sido el comportamiento de tu aplicación o de tus cargas en la nube, ¿sí? Si de repente tu cuentas o la empresa o la cuenta que estás manejando o de repente sabes que la cuenta que tienes en la cual estás trabajando, pues cuenta con múltiples recursos y tiene bastante tiempo de historial de costos, pues definitivamente tienes muchísima información en la cual puedes aprovechar. Correcto, entonces aquí también nos vamos con el servicio de AWS Budgets, que nos va a poder permitir establecer múltiples presupuestos para poder establecer topes. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotros vamos de repente, yo tengo una empresa o tenemos un cliente que pues de repente solamente quiere gastar $100 en un mes, ¿sí? Entonces de esto quisiera que no se pase o quisiera que se le envíe una alerta o un correo cuando este esté al 50%, al 60%, etcétera. Todo depende mucho del contexto y la necesidad del cliente. Entonces, en este caso, AWS Budgets o la parte de presupuestos nos puede ayudar sin ningún problema. Por otro lado, también tenemos el recurso de AWS Trusted Advisor, que nos va a poder ayudar a identificar recursos infrautilizados. En lo personal, lo recomiendo, nos va a poder ayudar a identificar si de repente tenemos una instancia de C2 que no la utilizamos o que la utilizamos muy poco, o de repente una base de datos que pues posiblemente no la estemos utilizando. Al igual que también nos permite saber qué recursos infrautilizados tenemos, también nos permite saber qué recursos en el tema del área de optimización de costos, nos permite saber qué recursos también faltan a provisionar. Entonces, esta parte de AWS Trusted Advisor nos ayuda, es como un asesor que nos va a dar ciertas recomendaciones. Entonces, para poder tener una visión general, nos sirve demasiado. Ok, nos vamos aquí. Y bueno, aquí les voy a mostrar pues una de las soluciones o estrategias que se puede utilizar para poder reducir costos en lo que es referente a uso de instancias dentro de una compañía. En este caso me parece que no se puede visualizar correctamente. Ok, les voy a explicar de igual manera. En este caso contamos con una cuenta en AWS, un ambiente. Tenemos divididos dos ambientes, en este caso el equipo de marketing, que tiene sus propias instancias, sus servidores, y tenemos el equipo de contabilidad. Entonces, dentro del equipo de marketing tienen múltiples aplicaciones y dentro del equipo de contabilidad de igual manera.
Estos servidores están prendidos durante 24 horas, los 7 días de la semana, los cuales pues logran generar un gasto no alrededor de $3,000. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad está empezando a generar un volumen de dinero o de gasto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? ¿Cuál es la premisa que parte respecto a esta compañía? Resulta que esta compañía solamente utiliza, y quizás muchos se identifiquen, porque me ha tocado trabajar en compañías que también manejan este tipo de horarios o este tipo de patrón de comportamientos en los equipos, que pues solamente utilizan los servidores en el horario de trabajo, que muchas veces pues son de 8 de la mañana a 6 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde, o pues muchas veces en horarios muy específicos. A ese es el punto que quiero llegar. Entonces, en este caso, como estrategia de reducción, pues utilizamos una AWS Instant Scheduler, que es una estrategia de poder utilizar y poder programar nuestros servidores para que estos solamente estén encendidos o estén disponibles para esos horarios en los cuales se necesiten utilizar estas instancias. Entonces, ¿cuál es el ahorro que se ha dado ahí? Pues pasamos de gastar de cerca de $3,000 a gastar mucho menos de la mitad. A eso es lo que nos referimos de ahorrar costos, ¿correcto? Entonces, aquí pues mostramos parte de la arquitectura del Instant Scheduler Diagram. Esta es una de las propuestas, por ejemplo, aquí utilizando servicios serverless para poder llegar a esta parte de poder reducir costos, al menos en servidores. Existen múltiples estrategias. Esta es una de las más utilizadas y que les puede funcionar a ustedes también. Ok, vayamos con pues, los servicios de AWS Cost Anomaly Detection y AWS Compute Optimizer. Ok, esos dos servicios pues nos van a ayudar a poder detectar costos irregulares, nos van a recomendar ciertas configuraciones que nos van a ayudar de cierta manera a poder realizar configuraciones que nos van a ayudar a ahorrar costos de manera significativa. ¿Sí? Entonces, en el caso de Compute Optimizer nos van a mostrar múltiples métricas que nos van a ayudar a ver cuál es el comportamiento de nuestros recursos de AWS para poder tomar la mejor decisión o establecer la mejor estrategia para poder, uno, modificar, si no es a nivel de aplicación, a nivel de arquitectura, para poder lograr este objetivo. Perfecto. Entonces aquí también tenemos la opción de utilizar la consola de facturación de AWS para obtener información sobre los costos específicos. Aquí hay un detallado. Si no saben cómo llegar en la parte de AWS, pues nos vamos al billing y empezamos a ver sobre qué características o features se nos ha cobrado. Ahí, pues, ahí les doy un adelanto. Normalmente se cobran por la región en la cual la utilizamos, qué tipo de servicios utilizamos, el tema de transporte de datos y algunos adicionales, bueno, que ya vienen a ser específicos por cada servicio. ¿Ok? Entonces, aquí justamente también hablamos del uso estratégico de instancias reservadas. Y es que las instancias reservadas nos permiten poder acceder a un mejor plan dentro de AWS. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo una instancia que pues solamente va a estar dedicada para cierta aplicación durante cierto tiempo, puedo utilizar ello. Por otro lado, también tenemos la estrategia de utilizar los saving plans, que son los planes de ahorro, que nos permiten, por ejemplo, si ese tipo de estrategia yo la recomiendo siempre y cuando, recuerden ustedes, en un principio les dije que había una relación muy estrecha entre la lógica de negocio y la parte de infraestructura en nube. Entonces, es importante poder saber cómo es que se comporta la parte del negocio para saber qué modificar en la parte de nube. Entonces, si yo sé de pronto mi aplicación, cuál es la tendencia de crecimiento o de repente es de manera lineal, que es muy poco habitual, entonces sé cuánto va a crecer o cuál es la predicción de crecimiento, yo puedo irme por la opción de los saving plans, en los cuales pues me ofrece múltiples opciones, en el cual yo puedo pagar, por ejemplo, durante un periodo de un año, dando la opción de no adelanto o de un pago a medio adelanto o un adelanto completo. ¿Sí? En este caso, pues, cuando hablo de adelantos, hablo de cierta cantidad de dinero que va a poder permitir poder llegar a más. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues vamos a considerar que son empresas, por ejemplo, que no tienen mucha experiencia con respecto, pues, a los saving plans, ¿correcto? O no tienen algún presupuesto
definido o separado para poder llevar. En este caso, pues en lo personal recomiendo que vayan por la opción no upfront, que es pues sin un pago adelantado, que de igual manera resulta ser muchísimo más barato que utilizar pues un tipo de instancia que nos va a pedir un instante, un adelanto, perdón, un cobro por on demand. ¿Qué quiere decir on demand? Que pues yo voy a pagar por las horas que utilice. Entonces, si yo la tengo prendida durante, de repente 24 horas, durante 7 días, 30 días al mes, todo el año, entonces yo sé que mi servidor funciona las 24 horas durante todo el año y tiene un crecimiento, pues yo sé cuál va a ser el crecimiento o tengo la predicción, entonces puedo irme por estos planes y puedo ahorrar. Imagínense ustedes, pues con tan solo que ahorren alrededor de $20, $30 o incluso hasta $50, hablamos al mes de 100, entonces hablamos de $50 mensuales al año, estaríamos hablando de más de $500 en un solo servidor. Imagínense ustedes si tienen más de un servidor que cuenta con este tipo de características, pues el ahorro que podrían tener podría llegar a un poquito más. Por ejemplo, ahí nos comenta José Paco el tema del uso de instancias spot. Si bien es cierto, en las instancias spot también nos ayuda a poder reducir costos. Pero ojo, aquí, como les mencionaba, hay que tener muy en cuenta cuál es la viabilidad dentro del negocio. Si de repente yo tengo una alta demanda, pues de repente menor a la que es 6 horas o 5 horas, pues puedo utilizar sin ningún problema lo que es las instancias spot o de repente mi aplicación, cómo es que se comporta. Entonces, si bien es cierto, hay que analizar muy bien este contexto para poder aplicar ello, ¿no? Entonces, bueno, vayamos avanzando hablando acerca de los saving plans. Aquí vamos a hablar acerca de la optimización inteligente de almacenamiento. Por ejemplo, algo puntual aquí que les voy a hablar es acerca de los S3, ¿sí? Es uno de los servicios que más se optimiza los precios, ¿ok? Respecto al almacenamiento de objetos. En este caso hablamos de el manejo de ciclo de vida, es decir, si por ejemplo yo tengo de repente aplicaciones de casino o de repente aplicaciones de banca o de repente aplicaciones pues de compañías del mundo corporativo, entonces tengo múltiples áreas o múltiples departamentos que empiezan a subir múltiples archivos, información dentro de un paquete S3. Entonces, si dentro de ese paquete S3 al cabo de un tiempo, yo ya no voy a poder acceder a estos archivos o estos activos que subo a la nube, entonces lo más recomendable es poder, uno, si no es eliminarlos, que es muy poco probable, es poder empezar a pasarlos a las diferentes familias de S3. ¿Qué significa esto? Que pues voy a sacrificar el tema del patrón de acceso de S3, en este caso la frecuencia de acceso, y voy a mejorar el tema de costos. Entonces, justamente, como les decía, hay que analizar muy bien esta parte del contexto. Perfecto, entonces vámonos a ir a unos consejos adicionales respecto a revisar periódicamente el uso de la infraestructura. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de optimización de costos, no tanto de monitoring, pero el monitoring es un tema, o al menos considero que es un punto muy importante dentro de una compañía. Si nosotros no sabemos cómo está interactuando nuestros servicios, nuestras cargas de AWS, pues definitivamente sería como estar caminando a ciegas o lanzarse de repente al mar o a la piscina sin saber nadar. Es por eso que es muy importante poder hacerlo. Perfecto. Luego, respecto a la configuración de alertas de costos, pues si bien es cierto, es importante poder saber también cuándo saber parar de consumir algunos servicios, cuándo redimensionarlos o cómo saber en qué punto yo estoy llegando ya a un umbral que se acerca a mi presupuesto. Y por último, que yo considero que es de repente uno de los más importantes, es el uso del tagging, es decir, el uso de etiquetas de asignación de costos para AWS. ¿Qué quiere decir esto? Que pues seamos muchísimo más organizados dentro de nuestra compañía. ¿Qué quiere decir? Que pues tengamos nuestros recursos totalmente etiquetados. Ahí pues les voy dando un adelanto. Por ejemplo, puedes etiquetarlo uno a través del nombre, de repente de proyectos, del ambiente que estén utilizando o alguna consigna que ustedes manejen internamente dentro de la compañía. Todo lo necesario para que ustedes puedan identificar qué aplicaciones o qué cargas o qué grupo de recursos
están generando cierta cantidad de costos. Todo para poder comparar cuál es la inversión que se da dentro de la compañía y cuál es el retorno, ¿no? Entonces, para poder saber cuánto de rentabilidad es que estamos teniendo utilizando Cloud Provider, en este caso, AWS. Perfecto, entonces, pues nos vamos por la parte más interesante. Vamos a irnos a hacer una pequeña demo. Entonces, en este caso, pues vamos a tocar, permítanme por favor compartirles. Entonces, ahí no sé si Axel, perfecto. Entonces, voy a compartir por aquí. Permítanme. Perfecto. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es dirigirnos al Billing and Cost Management, ¿sí? Este servicio nos va a poder ayudar a poder visualizar, pues, cuáles son las diferentes opciones relacionadas con la visualización de costos que vayamos a tener dentro de nuestra cuenta de AWS. Si bien es cierto, pues en este caso cuento con una cuenta personal, pero cuando hablamos ya de una parte un poco más grande, es decir, de una compañía, pues estamos hablando de múltiples cuentas, estamos hablando ya de AWS Organization, estamos hablando pues de repente de un Control Tower, entonces esto se va a ir masificando cada vez más de acuerdo al tamaño de compañía que pues en la cual ustedes están trabajando o estén teniendo. Entonces aquí nos vamos al servicio de Cloud Explorer y pues aquí de repente para los que ya conocen, pues aquí déjenme mencionarles. Ok. Nos vamos por aquí. Entonces aquí se nos va a mostrar múltiples recursos. Entonces, o la gráfica, o en este caso yo le digo que nos va a mostrar cuál es el estado o el snapshot que vamos a tener acerca del estado del consumo de nuestros recursos. Si ustedes pueden visualizar en esta parte de aquí, para este caso esta cuenta, pues se ha utilizado, por ejemplo, en recursos de red, con S2, pues $3.80, pues el uso de KMS, 0.98 centavos de dólar, y así sucesivamente. Entonces ustedes podrán ver que hay múltiples servicios que se han utilizado. En el caso de su compañía, ya sea que ustedes estén manejando de repente tecnología serverless, contenedores, de repente servicios que tengan que ver con análisis de data, inteligencia artificial, bases de datos, de igual manera les va a ir apareciendo en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en la parte derecha, es decir, donde dice Report Parameters, nos va a poder permitir establecer un rango de fechas. Entonces, en este caso, permítanme, en este caso, yo cuento con un registro desde septiembre hasta el mes de diciembre, ¿ok? Entonces, permítanme, ok. Entonces, para esta cuenta en específico, tengo registro de, pues, dentro de 2 meses, los cuales se va a poder mostrar. Y no solamente es la única opción que voy a visualizar. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el comportamiento de mis recursos que se dan a nivel, pues, de repente por día, pues voy a poder visualizar cuánto gasté en el día 1, en el día 2, en el día 3. ¿Y por qué les digo que es importante esta parte? Esta parte es importante, por ejemplo, me ha tocado ver en algunos clientes que realizan, por ejemplo, para el lado de e-commerce o de ventas de servicios, algunas veces realizan campañas masivas de marketing. Es decir, esos días que hacen interacción con redes sociales, de repente que realizan algún tipo de publicidad en diferentes redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera, o la plataforma que les genera mayor demanda, pues pueden visualizar cuál es el gasto que les genera día a día. Entonces, aquí si se dan cuenta, ustedes pueden visualizar cómo es que se va eh, viendo cada uno de los recursos y cuál es el costo que genera. Si ustedes ven en este caso, bueno, aquí no tenemos mucha información que digamos, pero podemos ver que en el caso de KMS, pues consume 0.03 centavos de dólar y de repente, pues si nos vamos a otros días, de igual manera, ¿no? Y a nivel de red disminuye. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el consumo real día a día y podemos realizar algún tipo de estrategia, podemos visualizar cómo es que se está comportando. Ok, entonces lo que podemos hacer aquí también es poder guardar o crear una biblioteca de reportes. ¿Sí? Si se dan cuenta en la parte de aquí,
hay una parte donde dice Save the Report Library. Entonces nos va a poder permitir guardar una imagen o al menos una configuración de todo esto. Entonces, por ejemplo, en este caso yo le voy a colocar, permíteme, AWS Spend by Service Hourly. Ok, el nombre pues es indiferente en realidad. Basta con que pues puedas identificarlo y saber a qué se refiere dentro de tu reporte y pues puedas tenerlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, de esta manera te va a poder ayudar, o al menos al área que esté involucrada en el área de finanzas, a poder visualizar cuáles son los diferentes comportamientos de tus recursos en la nube día a día, mes a mes, o de repente en el periodo que decidas, ¿sí? En un periodo de fechas en específico. Entonces, como ven aquí, ya tengo un reporte que es AWS Spend by Service Hourly, que es, pues bueno, nuestra, perdónenme aquí, ok, entonces puedo, perdón, entonces aquí es de manera diaria, ¿correcto? Entonces, tenemos nuestros diferentes reportes en un diferente rango de fechas que nos va a poder permitir. Ahora, en este caso de los filtros, puedo filtrarlos por diferentes servicios, como es si de repente tengo solamente interés, cuánto gasto me ha generado de repente en el caso de contenedores, de repente un SR, o de repente un S2, o de repente si utilizo pues tecnología serverless, API Gateway, AWS Lambda. Entonces de esa manera yo voy a poder filtrar. Entonces la ventaja de este servicio, o en este caso del Cost Explorer, es que me va a poder permitir segmentar todo esto sin ningún problema. Luego también nos vamos a ir a esta parte que mencionamos, que era la parte de los budgets, o en este caso, pues, de la parte de la creación de presupuestos dentro de AWS, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, aquí parece que ya tenía uno. Entonces, aquí nos vamos a ir y, pues, bueno, voy a utilizar en este caso, ¿ok? Entonces, acá nos dice, bueno, que escojamos algún tipo de de presupuesto. Entonces, en este caso podemos manejar pues múltiples templates o también armar uno desde cero. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a colocar un presupuesto de $50. Y, por ejemplo, aquí si quisiera que yo me notifique, pues podría colocar estos datos sin ningún problema. Perfecto, entonces aquí lo que le estoy diciendo es que pues voy a asignar un presupuesto mensual de $50 para pues mis múltiples recursos dentro de AWS. Esto es útil, para ser sincero, en la parte de producción, definitivamente en la mayor parte de aplicaciones pues el gasto es muchísimo mayor, son 100, 200, 300, dependiendo mucho de la compañía, del tamaño de los recursos que se estén utilizando en AWS. Puede llegar a 1000, 2000, como les digo, depende mucho del tamaño de la compañía. En este caso le estoy colocando $50 y si se dan cuenta en la parte de aquí, pues me menciona ya acerca de un promedio en el cual yo ya he ido gastando. Como en este caso es una cuenta pues muy poco utilizada, lo utilizo más que todo para pruebas, pues me dice que solamente he gastado $4 el último mes. ¿Ok? Entonces, en este caso le doy al Create Budget. Permítame acá. Perfecto. Voy a Create Budget. Y pues bueno, en este caso ingreso y aquí me empieza a mostrar. En este caso, el tema de Budget History, pues me empieza a mostrar muchos, como un historial de los gastos que he realizado dentro de la cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, ven, en el mes de diciembre he gastado cerca de $213 con 47 centavos. Ok, de repente me dirás o te parece un poco distópico o muy poco congruente con lo que hemos visto en el Cost Explorer. Resulta que en este caso, para el parte del Budget History, pues en este caso se ha utilizado créditos de AWS. Es por ello que no los ha registrado directamente del Cost Explorer que va relacionado con el billing o la facturación. De igual manera, aquí se empieza a explicar cuántos que se ha gastado mes a mes, en abril, en marzo, en los diferentes meses. ¿Ok? Entonces, aquí de igual manera puedo empezar a crear múltiples alertas. Si es que voy en el 85%, de repente ya pasa el 100%, etcétera. Entonces, de esta manera puedes poder personalizar toda la parte de
los budgets o en este caso los presupuestos. Y pues bueno, para esta sección, como último punto, déjenme pasar para aquí, para el manejo de tagging. Resource. Permítame. Ah, ok. Este servicio ayuda bastante, que es el Tag Editor, que nos va a poder permitir manejar múltiples tags dentro de AWS. Entonces, aquí nada más permítanme irnos al Tag Editor. Y dentro de Tag Editor, pues, por ejemplo, en este caso, nos va a poder permitir manejar por múltiples regiones o en este caso en una región específica. Entonces, en este caso, pues, la mayor parte de recursos que yo he desplegado ha sido dentro de la región de Virginia. Entonces, aquí yo puedo visualizar qué tipo de recursos son los que yo quiero seleccionar. Pues, en este caso, voy a escoger tipos de instancias S2 y de repente, pues, voy a manejar dentro del ambiente de desarrollo. Aquí pongo y empiezo a buscar qué tipo de recursos tengo. En este caso, pues tengo una instancia que, bueno, tiene nombre RP Jenkins y es una instancia alojada en la región de Virginia. Entonces, en este caso, lo que puedo hacer es empezar a poder manejar las múltiples etiquetas que tengan. De repente, pues, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera agregar una etiqueta más, podría colocar Host Manager y de repente que el área de finanzas. De cierta manera, no tiene nada que ver, no tiene sentido esta parte, pero quiero mostrarles que ustedes pueden llegar a modificar esto y poder mejorar. Como les digo, mientras ustedes tengan más información o etiquetas, ustedes van a poder segmentar mucho mejor esta parte. ¿Ok? Entonces, pues aquí hago la aplicación de los cambios y los tenemos sin ningún problema. De igual manera, puedo empezar a manejar por ejemplo, para mis recursos que están en el ambiente de producción. Entonces, en el caso de producción, pues sí me parece pues que tengo dos servidores de CRM Instascore, ¿no? Que es el que estoy colocando. Buenísimo. Entonces, como les mencionaba, esos recursos pues son totalmente, o estos servicios, mejor dicho, nos pueden ayudar a poder tener un panorama totalmente amplio para poder controlar nuestra optimización de costos. Y aquí déjenme mostrarles también la parte de este servicio que es Calls Nutshot o el CUR. Permítame. Entonces, aquí nos va a poder permitir crear diferentes reportes para poder, en este caso, pues, por ejemplo, aquí, me crear un reporte. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ok? Entonces aquí pues tenemos múltiples recursos, ¿sí? Entonces aquí voy a Next, voy a configurar un bucket existente. Ok, en este caso voy a colocar ese. Perfecto. Y pues también lo estoy configurando por si quiero integrarlo con Amazon Athena. Amazon Athena es un servicio que nos va a poder permitir realizar consultas dentro de Amazon S3 para poder pues sacarle ahí información. Permítanme acá. Entonces aquí voy a colocarle Core Daily para poder utilizar el prefijo y poder reconocer cuáles son las métricas que me está ofreciendo en este caso Core. Perfecto. Entonces aquí, en este caso, permítame. Ok, en este caso ya he realizado un tipo de reporte anteriormente para poder visualizar. Ok, como ven aquí, pues se les muestra múltiples características. Si bien es cierto, pues en este caso todavía no tenemos una data totalmente refrescada, por el hecho que esta cuenta cuenta con muy pocos recursos y muy poca data. Pero en el caso de sus cuentas, al tener bastantes recursos y pues bastante tiempo de uso, pues van a poder establecer un reporte mucho más enriquecido. ¿Ok? Listo. Aquí, bueno, quedaría preguntarte, Axel, creo que ya estamos con el tiempo. No sé si nos alcanzaría para poder hacer la segunda parte del Instant Scheduler o quizás les comparto un enlace. Aquí, ¿cómo estás, Alexander? Muy buena la charla. Acá tengo varias preguntas.
¿Te parece si abrimos la parte de preguntas y respuestas, a ver, para la audiencia? Pero antes de pasar a ello, yo me quedo con tres mensajes que tomo de la charla. Primero, de lo que comenta Alexander, desde el día uno es importante definir presupuestos, ¿no? Aquellos clientes que tienen miedo de irse a la nube, migrar nuevas operaciones porque no saben cuánto les va a cobrar, el concepto de pago por demanda suena muy bonito, pero después se pueden asustar. Existe esta opción de poder definir un presupuesto, como lo mostró Alexander, un budget que se define a nivel mensual para que no superen estos gastos, definir alarmas al 80%, al 90%, quizás al 50%. Y adicional existe lo que es anomaly detection. Ustedes pueden detectar gastos al siguiente día de las operaciones, ¿no? Podemos definir un patrón de consumo en el que ustedes puedan gastar, pongámosle, $50 diarios, y cuando ven que hay un gasto elevado porque algún equipo por ahí hizo algo y se elevó a 80, 90, notificar, ¿no? Por esta alerta, ¿no? Así que el umbral de respuesta es muy, muy corto. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que comentaba Alexander, a veces las capacidades de cómputo que utilizamos en nube no las usamos de manera correcta. No tenemos capacidades sobreaprovisionadas, ¿no? No apagamos recursos los fines de semana fuera de horario laboral. No lo utilizamos, ¿no? Y tercero, a veces no elegimos planes de pago que generen ahorros. Hay planes de ahorros como los savings plans, están las instancias reservadas, están las instancias spot que nos pueden ayudar a ahorrar capacidades de cómputo, ¿no? Así que nada, Alexander, te paso las preguntas, las pongo en pantalla para que las puedas resolver aquí a la queridísima audiencia. Y acá hay una primera Claro, pregunta claro que que hace sí. Carlos Arturo. Nos dice, ¿qué prerequisitos consideran necesarios para lograr aprovechar el Scheduler. Bueno, Cuéntame. más que nada que los prerequisitos creo que es saber cómo se comporta el modelo de negocio sobre el cual, sobre la carga que quieres aplicar a este scheduler, ¿no? Bueno, si te refieres de repente a qué recursos utilizar, pues puedes hacerlo simplemente con un par de funciones lambda y utilizar EventBridge y empezar a establecer tus horarios. Pero si de repente quieres ser un poco más específico, de repente establecer un tipo de scheduler un poco más inteligente, incluso podrías integrar pues tecnologías con inteligencia artificial, es decir, tú estableces de repente horarios de, por ejemplo, fuera de oficina, pero ¿qué pasa si hay un escenario en el que, por ejemplo, tu equipo de marketing o tu equipo de contabilidad o el equipo que sea, por alguna razón, ese día se quedó más tiempo del horario porque era necesario para la empresa? Entonces, en ese caso, sí necesitas un tipo de herramienta o un scheduler que pues sepa afrontar ese tipo de situaciones. Porque imagínate que no está el equipo, pues el área de repente de DevOps, o el área de arquitectura o la parte encargada para activar estos recursos, pues sería un atraso, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo se comporta el negocio y qué tan allá quisieras ir, ¿no? Entonces, mi consejo sería en realidad evaluar cuál es el contexto y qué tipo de tecnologías en el cual tú estás especializado. En caso, pues, de repente no tengas el conocimiento necesario para poder aplicar este tipo de scheduler, pues, bueno, puedes aquí contactar a los chicos de Amber y pues con gusto ahí ofrecemos cualquier tipo de solución que pueda adaptarse a tus necesidades sin ningún problema. Excelente. Otra pregunta, José Paco nos pregunta sobre las instancias Spot. Ah, Coméntanos brevemente sobre esto. bien, las instancias spot, si bien es cierto, se comportan como, pues, bueno, instancias que van dentro de subastas, si bien es cierto, son mucho más económicas, pero nuevamente, perdónenme si de repente los aburro por ahí con el tema del contexto, hay que analizar cuánto tiempo es que de repente nuestra aplicación está expuesta a un crecimiento de demanda de usuarios o quizás pues cuánto tiempo está permitido poder escalar. Recordemos que el spot pues solamente tiene cierto tiempo de duración y luego se expira. Entonces es importante poder evaluarlo. Ahora, si se refieren de repente a modificar una arquitectura, pues Spot en algunos casos es una muy buena solución. En otros casos, pues requiere de repente optar por otro tipo de arquitectura y otro tipo de soluciones. Vientos, buenísimo. Fernando Monterroso nos da dos preguntas, las voy a poner aquí, las voy a leer. Hola, respecto al etiquetado, ¿qué hacer con los recursos autocreados sin etiquetas? Y nos comenta que le ha pasado que etiqueta todo y luego aparecen recursos sin etiquetar y al revisar son autogenerados por AWS, ¿no? ¿Cómo resolverlo esto? ¿Cómo resolver esto? Bien, Fernando, la verdad que sí, esto ha pasado, a mí también me ha pasado. Resulta que pues dentro de las best practice
que se utiliza, o bueno, que AWS recomienda, es utilizar infraestructura como código. Cuando tú utilizas infraestructura como código, te permite poder establecer diferentes etiquetados, ya sea pues utilizando el ambiente, ya sea algún código interno dentro de la empresa, y esto hace que justamente evites esto, ¿no? De que se te creen recursos sin etiquetarlo. Si te quisieras que te mencione algo directamente, algo, pues, algo Cloud Native dentro de AWS, puedes utilizar CDK, que es para, pues, diferentes infraestructuras. Si es para el caso de serverless, puedes utilizar SAM o Serverless Framework, Pulumi. Y pues si de repente ahí tienes experiencia en, pues ya en otro marco de trabajo, de repente otra herramienta, pues podrías utilizar Terraform, que también es una muy buena herramienta para poder establecer este tipo de etiquetados dentro. Excelente. Solamente para sumar un poco, en Amber todo lo que hacemos desde el día uno es a través de infraestructura como código con CDK. No, no hay ninguna instancia de EC2, ningún RDS, ningún balanceador que no se implementa a nivel de infraestructura como código. Por ende, mandatory, todos los recursos están etiquetados y aparte tenemos una política a nivel de SCP, a nivel de organización, para que haga una revisión de que todo lo que se implemente tenga una etiqueta de project, de environment y otras cosas más, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahí te agradece, Fernando, muchas gracias. Y bueno, estas herramientas más recomendables dependen mucho del entorno, ¿no? Vamos a darle paso a otra pregunta más, que es David. Nos dice, consulta, ¿Amazon Budgets necesita otro servicio como SNES para enviar las alertas o solo trabaja? Bien, en el caso de AWS Badges como tal, pues te permites configurar tus alertas para poderte enviar, ¿no? Si bien es cierto, por detrás sí utiliza de repente el servicio SNS para poder enviar un correo, pero si de repente tú quisieras hacer algo más elaborado, podrías configurarlo de muchas maneras, ¿no? Incluso que te envíen un SMS por tu teléfono, ¿no? No sé si de repente por ahí, Axel, quisieras a sumar algo de repente para la pregunta de David. Mira, ahora en la actualidad estamos hablando mucho del tema de IA generativo, ¿no? Puedes hacer muchas cosas con tus alertas, en realidad. Puedes agarrar, inclusive que te puedan llamar, puedes meter Amazon Polly por allí, meter una voz que te llame y te diga que hay una alerta en el consumo, ¿no? Puedes notificar esto por webhooks a diferentes canales de comunicación, Slack, Discord, Teams y lo que ocupes, en realidad. Hay muchas formas de trabajar. Y la respuesta, como lo dijo Alexander, detrás, el servicio de budget sí implementa el servicio de SNS para notificar por correo, ¿no? Bien, entonces no hay una pregunta adicional. Voy a colocar la de Fernando, nuevamente, que te dice qué herramienta podrías recomendar allí de todo lo que has comentado, ¿no? Alexander, ¿estás por acá? Hola, hola. Creo que Alexander lo perdimos por unos minutos. Pero básicamente lo que yo recomendaría allí, Fernando, es dependiendo mucho el nivel de skill que tengas, ¿ya? Si es que recién estás arrancando con AWS, puedes usar CloudFormation, ¿no? Y si ya tienes mejor habilidad y estás trabajando puro con el ecosistema de AWS, puedes usar CDK. Y si tienes más experiencia y corres otras cosas más, puedes usar Terraform o otras cosas más por ahí. Eh, bueno, yo creo que eso sería todo. Ya está por acá Alexander otra vez. Te fuiste por unos minutos, pero no te preocupes. Aquí hemos respondido las preguntas. Nada, solamente recordar a la audiencia que estamos con muchas ganas de trabajar nuevos proyectos en cloud. Por favor, si tienen algún proyecto en los próximos meses, en Amber estamos cofinanciando proyectos hasta $5,000 en nube. Bien, así que escríbanos al correo de hola@amber.p y te agradezco muchísimo, Alexander, por tu tiempo y que te doy un chance para que te puedas despedir de esta hermosa audiencia el día de hoy. Las gracias a ti, Axel, a todos los que se conectaron. Estamos aquí siempre para poder colaborar pues con toda la comunidad, con todos los clientes, con todos los que estén interesados en levantar su infraestructura y sus cargas de trabajo en AWS. Cuentan con nosotros para poder ayudarlos a resolver su día. Yo sé que por ahí de repente siempre decimos, estamos aquí para salvar el día, ¿no? Excelente. Buenísimo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao.